mientras inicio esta oración, voy prestando atención bueno, a la gente que me ha solicitado el link para sumarse, que todavía no ha entrado. Así que bueno, nos vamos a poner poco a poco en la presencia de nuestro Señor. Los invito en este tiempo de Adviento, ¿no? Le pedimos a Él, le suplicamos que envíes al que has de enviar, que venga nuestro Señor, que no tarde. Cielos, ábranse y dejen que baje su rocío, el divino niño Jesús. Ven a nacer en nuestro corazón para desterrar de él el pecado y abrir el camino hacia las virtudes. Ven, Señor, te acompañamos en este peregrinar, queremos acogerte en nuestro pesebre, en nuestro corazón. Te ofrezco esta morada para que habites en él. Te pedimos, Señor, tú que vienes, que fuiste anunciado por los profetas, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que en el momento de esta formación, en estas palabras que vamos a escuchar del Padre, sea fructífero en nuestro ser y por el bien de las almas, desde tu sacratísima presencia. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesús, el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea el Espíritu Consolador, bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de José, su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Muy bien. A ver si me permite pasar. Bueno, bienvenidos. Por ahora somos poquitos, pero entiendo que se van a sumar. Eh, a ver si me deja seguir compartir pantalla. Tengo un poco tildado la imagen. Ahí está. Bien. Ahí estamos. Es un poquito para contarles esta propuesta, no solamente a quienes estamos acá, sino para que luego todos los que puedan escuchar este taller estén al tanto, ¿no? En primer lugar, es una propuesta de conversatorios, ¿no? Propuesta formativa que surge de Misión por los Jóvenes, un servicio del Consejo Provincial de los Salesianos Cooperadores, sobre temas transversales eh, de la provincia digamos, de Buenos Aires, de Salesianos Cooperadores, sobre temas sobre la realidad de los jóvenes, de nuestros hermanos, de la familia, es decir, de la realidad sociocultural que muchas veces se impregna también en nuestra iglesia. La modalidad de estos encuentros será mensual y virtual, donde abordaremos distintas temáticas sobre doctrina católica, sobre ideologías del siglo XXI, entre otros temas. Convocaremos a algunos sacerdotes, docentes, laicos, preparados para que... Ay, perdón, me está sonando el teléfono. Preparados para distintos temas. Mes a mes iremos avisando como para que estén al tanto, ¿no? Bien. El fundamento que les comparto es un fundamento que está en nuestro proyecto de vida apostólica, para el padre que tal vez no conozca la familia salesiana. Acá nosotros tenemos un reglamento, en el artículo 16 hace hincapié en las iniciativas de formación permanente, bueno, que habla de conscientes de la importancia de la formación permanente, enriquecer sus dones humanos para atender mejor las responsabilidades, dedicar tiempo a la reflexión y el estudio para profundizar la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia. Y también nuestra Asociación Pública de Fieles se compromete a utilizar los múltiples medios de comunicación y nuevas técnicas para colaborar, bueno,
en este diálogo, ¿no? En este sentido va surgiendo esta propuesta. Bien, les contamos que estamos iniciando un proceso pastoral en nuestra provincia para repensarnos, y uno de los desafíos que surge es el desafío de formación, que bueno, en pocas palabras está aquí, ¿no? Si no logramos discernir los signos de los tiempos, desde los hechos actuales, el magisterio, la palabra, el catecismo, y una mirada geopolítica, corremos el riesgo de no estar situados en el tiempo histórico que nos toca vivir y estar siempre tal vez en la burbuja de nuestro ambiente salesiano. Eso por un lado, no la formación católica. Y por otro lado, si no logramos formarnos en las nuevas realidades que nos atraviesan, eh, no lograremos dar luz a los jóvenes en las búsquedas de identidad como hijos de Dios, cayendo en errores que pueden tener consecuencias espirituales a las personas que acompañamos, ¿no? Bien, a ver si puedo dejar de compartir. Estoy mirando atento, somos poquitos, pero bueno, yo creo que se van a sumar. Entonces, en este sentido, en estas propuestas que hemos repensado para los laicos, para la familia, en esta primera instancia hemos convocado al padre Leandro Bonin en Zárate. Voy a dejar que él ahora se presente. Bueno, yo lo he conocido en un retiro que luego les voy a recomendar, que es sobre la teología del cuerpo. Y también en alguno de los encuentros del próximo año vamos a intentar en su agenda ubicar un lugar para poder acercarnos, ¿no?, a este regalo de la iglesia bueno, que tenemos que zambullirnos, ¿no? En ese sentido, bueno, acá presente el padre Leandro, así que dejo que se presente. Bueno, yo sé que él está en Zárate, párroco, pero bueno, voy a dejar que él pueda comentarnos, ¿no?, un poco sobre él. Bueno, buenas noches a todos. En realidad estoy en Paraná. No sé cómo vino la confusión con Zárate, pero sí soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Paraná desde hace ya 18 años. Estoy como párroco en una pequeñísima parroquia muy chiquitita en la periferia de Paraná. Acá a unas cuadras termina la ciudad y ya estamos sobre la laguna lindante al río. Y bueno, siempre me gustó mucho la liturgia. De hecho, también mi lema sacerdotal está vinculado con la Eucaristía. He publicado algunos libros y, bueno, he tratado de alguna forma, bajar la teología a un lenguaje más pastoral, especialmente en algunos libritos sobre la Santa Misa. Así que es un gusto estar con ustedes y además no quiero dejar de decir que soy también exalumno salesiano. Hice primer año de la escuela secundaria en el Colegio Don Bosco de Concepción del Uruguay. Después me mudé a otro pueblo, por eso no continué allí, pero sí muy marcado, ¿no?, por la piedad eucarística de Don Bosco, por esta propuesta tan fuerte, que gracias a Dios en el colegio estaba muy vigente, la comunión y confesión frecuente y la misa diaria, y por supuesto la historia de Domingo Savio, que no solamente ha sido inspiradora en ese tiempo, sino también en mi labor como sacerdote, como catequista, siempre la he tenido muy presente a la hora de preparar a los niños a su primera comunión. Así que también muy vinculados por ese lado del carisma salesiano. Gracias, padre. Yo creo que alguna vez, cuando te cruzado en el retiro, creo que no has mencionado que eras exalumno salesiano. La verdad que se me ha pasado por alto. Una alegría más todavía para nosotros en este encuentro. Así que bueno, eh, cuando gustes, podés, si querés, ya podemos charlar. Seguramente, como te dije anteriormente, esto después va a llegar a mucho porque la familia salesiana, la verdad que es muy numerosa. Tal vez el horario se nos ha complicado, No, no te pero bueno. preocupes, no hay ningún problema. Lo que sí, habilitame para compartir pantalla, Ah, ahí bien, dice la solicitud. un segundo. Ningún problema con los que estén hoy aquí, si alguno más lo escucha, y lo importante es que podamos abrir el corazón cada uno a lo que el Señor quiera dejarnos en esta tarde, en esta noche, y también quizás algún elemento formativo, no solo de la temática específica, sino me gusta también que pueda dejarles a ustedes algún elemento metodológico, cómo nosotros nos acercamos a los diferentes temas, tanto de la teología como pastorales.
siguen vigentes las condiciones para comulgar. Esta charla la di ya hace unos 3 meses, hoy la voy a dar nuevamente, bastante parecida, aunque nunca salen iguales. Tal vez lo más interesante va a ser esa posibilidad de interactuar al final con los que puedan quedarse hasta el final y quieran hacerlo así. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es la observación que yo hago? Y decía hace un ratito Nicolás en la introducción, estos signos de los tiempos que encontramos en la cultura, pero que también a veces entran dentro de la iglesia. Y hoy nosotros encontramos una palabra talismán, una palabra muy de moda en el lenguaje político, educativo, que es la palabra inclusión. Y probablemente ya ustedes habrán escuchado varias veces que también se ha introducido la palabra inclusión en el lenguaje teológico, en el lenguaje pastoral, con lo cual se habla de una iglesia inclusiva, de una iglesia de puertas abiertas, son expresiones válidas. El problema es que, sobre todo la palabra inclusiva, viene de un punto de partida ideológico y muchas veces filosófico que no es el mismo que tenemos nosotros. Entonces, a raíz de esta prédica sobre la inclusión y sobre la necesidad de eliminar las barreras y un poco este esquema revolucionario que atraviesa los últimos siglos de la historia del mundo, pero que también ha ingresado a veces en la reflexión teológica y pastoral de la Iglesia, algunos dicen es necesario abandonar con tantas clasificaciones que la Iglesia nos acostumbró a tener. Esta persona está en gracia, esta está en pecado, esta puede comulgar, esta no puede comulgar, este pecado se llama así, este pecado se llama asá, este pecado se llama de esta otra forma. Es necesario salir de ese esquema, dicen algunos, y se centran específicamente en la Eucaristía, hablando de que todos somos invitados al banquete del Señor. Por supuesto que esta afirmación es absolutamente verdadera. Todos somos invitados al banquete del Señor. El banquete es, en los textos de Isaías y de otros profetas del Antiguo Testamento, un símbolo del reino de Dios, del día del Señor, de la llegada de la salvación. El Señor preparará sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Un gran banquete. Así se promete la salvación y están invitadas todas las naciones de la tierra. Y en el Evangelio, por supuesto, recordemos que Jesús también habla del reino de los cielos como un banquete y les dice a los apóstoles al irse a los cielos, hagan que todos sean mis discípulos, que entren en el reino, que participen del banquete. Bueno, vamos a ver luego aquella hermosa parábola de los invitados, aquella parábola de las bodas del Hijo del Rey, ¿no? Salgan a los cruces de los caminos, inviten a todos los que encuentren. Pero esa expresión que tiene que ver con el deseo salvífico y con la catolicidad de la Iglesia, algunos sacerdotes, quizás también algunos obispos, han hecho una interpretación que no es coherente con la tradición. Han transformado esta invitación en decirle explícitamente a las personas, por ejemplo, en una misa, todos pueden venir a comulgar. Pasen todos, no importa cómo estén, no importa si hace mucho que no vienen, no importa si no son bautizados, vengan todos. Sea cual sea tu situación, pasa a comulgar, porque estamos todos invitados al banquete del Señor. Y esta praxis, que lamentablemente tenemos que decir, ya tiene unos 50 años, quizá un poquito más en algunos lugares. En Argentina probablemente hay algunos lugares, sacerdotes o algunas corrientes dentro del clero que lo han venido haciendo hace 40, 30 años, ha dado lugar a una confusión. ¿Quiere decir esto que ha cambiado la enseñanza de la Iglesia sobre las condiciones para comulgar? Aquellas que nos han enseñado en el catecismo cuando éramos pequeños, aquellas que quizás en algunas misas escuchábamos. Recordemos las condiciones para comulgar. ¿Quiere decir que ya no hay condiciones para comulgar? ¿Que la única condición es estar ahí y estar vivo, físicamente hablando? ¿Será que ya no es vigente aquello que enseñó la Iglesia? Es posible, y vamos a decir, de acuerdo a la Escritura, la tradición,
y el magisterio de la Iglesia, afirmar que todos pueden recibir a Jesús en la Eucaristía así como estén. Ese es nuestro punto de partida, la problemática concreta. Entonces yo quiero aclarar que voy a hablar, por supuesto, como sacerdote católico, como bautizado católico, podría decir incluso más ampliamente, reconociendo que, claro, la Iglesia es una institución al mismo tiempo divina, humana. La Iglesia es por la presencia de Cristo en ella, que es su cabeza, del Espíritu Santo, que es su alma, y la presencia de tantísimos santos que han honrado con su vida al santo, al tres veces santo. La Iglesia tiene una dimensión divina que es estable, duradera y permanente porque es eterna, pero también tiene una dimensión humana. Ciertamente la Iglesia puede y debe ir descubriendo nuevos caminos pastorales para llevar la salvación a todos. Y aquí somos siempre desafiados. El Papa Francisco hablaba justamente el miércoles pasado en su catequesis, en su audiencia, de la necesidad de la creatividad. Y vaya si Don Bosco fue un verdadero maestro en la creatividad. Don Bosco, que encontró un anuncio de la fe cristiana en los colegios y en la catequesis de su época, que inspiraba más temor que confianza, y don Bosco, escuchando lo que había en lo profundo de su corazón, pero leyendo los signos de los tiempos, dijo, tenemos que ir por otro lado. Y de así surge parte de Dios, pero también con la cooperación consciente y libre de don Bosco, su método propio de formación y de evangelización, con tanta creatividad. Pero el punto de partida siempre ha de ser la revelación. ¿Y dónde se encuentra contenida la revelación o transmitida la revelación? En la escritura y en la tradición. Nosotros podemos hablar, y así se expresa el Concilio Vaticano II y por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica después, podemos hablar de el depósito de la fe. Y ahí hablamos de la fe en su sentido objetivo, de una fe que no cambia. ¿Y por qué una fe que no cambia? Porque Cristo no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el magisterio no está por encima de la escritura o de la tradición, sino a su servicio. Claro, los pastores de la iglesia, el papa y los obispos en comunión con él reciben esta misión de interpretar con autoridad la escritura y la tradición, es decir, la revelación, pero nunca pueden ir en contra de la misma. Una iglesia, lo digo ahora y lo diré al final, que abandonase la escritura y la tradición, traicionaría su propio ser. Ya no sería la iglesia de Jesús, el cuerpo místico de Cristo, la esposa del Cordero. Sería una ONG que descubriendo algunas necesidades en el mundo, propone alguna respuesta a ellas, pero no sería ya aquello que soñó nuestro Señor, aquella institución, pero que es al mismo tiempo una comunidad viviente por la cual el Señor dio su vida. Vamos entonces a repasar cuál es la enseñanza vigente de la Iglesia sobre las condiciones para comulgar. Enseñanza vigente de la Iglesia, magisterio auténtico de la Iglesia sobre las condiciones para comulgar. Y ya van a ver por qué digo enseñanza vigente y magisterio auténtico. ¿Cuáles son los textos bíblicos? Aquí cambiamos el orden. Primero vamos al magisterio, pero desde ahí nos vamos a la escritura brevemente. ¿Cómo se han transmitido a lo largo de la historia? Una pequeña mención de los padres. ¿Y qué más se ha enseñado sobre esas condiciones? En algunos textos, tanto de Pablo VI como de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y aquí la parte final va a ser una reflexión personal mía, totalmente debatible porque es mi punto de vista, pero creo yo que con algunos elementos de verdad que pueden ser valiosos también para su propia reflexión. ¿Por qué algunos proponen hoy cambiar la praxis? ¿Cuáles son los argumentos? Pero más importante que los argumentos, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué aquello que ha sido enseñado pacíficamente durante 1980 años, 1970 años, hoy a algunos les parece que está fuera de lugar? ¿Cuál es el lugar
seguro, el lugar unificado, sintético, donde cualquier persona de buena voluntad y un católico que quiere formarse tiene que ir a buscar cuál es la fuente en la cual podemos beber la enseñanza y el magisterio auténtico de la Iglesia, de este y de todos los temas, es el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que allá en el siglo XVI, como fruto del Concilio de Trento, surge un catecismo del Concilio de Trento. Luego Pío X, el patrono de los catequistas, gran papa de inicios del siglo XX, publicó también un nuevo catecismo. El Concilio Vaticano II no lo hizo inmediatamente, pero a los 20 años que se finalizó el concilio, es decir, 1985, los obispos reunidos en el sínodo le dijeron a Juan Pablo II: Santidad, por favor, hay mucha confusión, hay mucha crisis en la fe, se enseñan barbaridades en las universidades, en algunos seminarios se están poniendo en dudas hasta dogmas de fe. Necesitamos un texto unificado que recoja la auténtica enseñanza de la Iglesia. Y allí el Papa convocó a una comisión, puso al frente a la persona más indicada, que fue el cardenal Ratzinger. Tengo el honor de decir que aquí en Paraná fue arzobispo y vive todavía Monseñor Estanislao Esteban Karlik. Y Monseñor Karlik fue parte de esa selecta comisión que elaboró el catecismo. Pero atención, el catecismo, publicado finalmente en 1992, no fue una obra de 8 cabezas pensantes y escribientes. Esta comisión, me admira pensar que esto se hacía sin que existiera Internet, sin que existiera WhatsApp, no sé cómo harían, ya hemos perdido la memoria de cómo trabajábamos antes de la existencia de todo esto. Los miembros de la comisión trabajaban y enviaban el texto a cada diócesis del mundo. Y desde cada diócesis del mundo los obispos leían y hacían sus observaciones, correcciones, objeciones o propuestas. Y la comisión tomaba eso y lo volvía a enviar. Iba a las diócesis desde el corazón de la iglesia hasta el último extremo, como en ese movimiento de sístole y diástole, en el cual se han elaborado tantos textos preciosísimos del magisterio. No es entonces algo que fue escrito en 2 meses, recoge los 2000 años de historia de la Iglesia, textos de los padres, tiene vestigios de la liturgia, momentos de los concilios, tiene tanta pero tanta riqueza. Hay 2 elementos muy hermosos del catecismo. Uno es que está presente en él la teología vivida de los santos. Esto quiere decir, están testimonios de los auténticos testigos de Cristo, que fueron aquellos que vivieron el Evangelio y amaron con todas sus fuerzas y se dejaron transformar por la verdad. Pero también está la iglesia en su catolicidad. En el catecismo está esto que decía Juan Pablo II, la iglesia que respira con 2 pulmones. Está Occidente, está la iglesia latina, por decirlo de alguna forma, y está también Oriente, la iglesia que ha pensado y escrito en griego, especialmente en los primeros 7 siglos, y su liturgia. Entonces, el catecismo, queridos amigos, es una exposición de la fe de la iglesia y de la doctrina católica, comprobada o iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Dice Juan Pablo II: yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial y una regla segura para la enseñanza de la fe. Regla segura para la enseñanza de la fe. Y qué paz y qué fuerza nos da esta expresión. Regla segura para la enseñanza de la fe. Cuando hay confusión, cuando hay la nube de la duda, aparece claridad por parte de la Iglesia. ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Dónde se ubican estos puntos? La Iglesia dedica un tratadito hermoso sobre la Eucaristía. Hace unos meses hace ya unas semanas culminé un curso completo sobre el catecismo y la Eucaristía en el catecismo. Viene desarrollando los nombres, la Eucaristía en la historia de la salvación, el desarrollo, la celebración y los 3 elementos teológicos más importantes, que son sacrificio, presencia y banquete.
Y cuando habla de la Eucaristía como banquete, va a hablar de la comunión. ¿Qué dice? Por supuesto se funda en la Escritura. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Sí, la fe salva, por supuesto, pero no la fe sola. No basta decir Señor, Señor para entrar en el reino, sino que hay que cumplir la voluntad del Padre. Y tampoco basta la fe ni bastan solo las obras. Es necesario también unirnos a Jesús en su encarnación, y esto solo es posible a través de la Sagrada Eucaristía. Comer su carne, beber su sangre. Es esencial la Eucaristía para estar plenamente injertados en Él. Y a esta invitación de Cristo, para responder a ella, y aquí viene ya esta doctrina, enseñanza segura, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Fíjense, grande y santo. Algo que nos supera infinitamente y algo que nos ubica frente a la santidad del tres veces santo, de aquel ante el cual todos estamos manchados. Esta experiencia que tuvo Isaías cuando escucha a Dios que llama en el templo, dice Isaías, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. O como aquella vez que Pedro, después de la pesca milagrosa, se tiró a los pies de Cristo y dijo, apártate de mí, porque soy un pecador. Y nosotros necesitamos hacer esa experiencia ante la grandeza y la santidad de Dios, que revela nuestro pecado, nuestra pequeñez y nuestra indignidad. Y entonces tenemos que prepararnos y examinarnos. Este va a ser el texto clave que después vamos a leer un poquito más ampliamente. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Si se come la presencia de Cristo, cuerpo y sangre, sin examinarse, sin discernir, no solamente ese gesto no te une a Cristo, sino que se transforma en causa de condenación. Y aquí la formulación nítida, clara. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave no debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Por supuesto que aquí surgen muchas preguntas y no nos daría en el tiempo para expresarlas. Yo estimo que todos ustedes deben conocer, pero no venía mal repasar, a qué llamamos pecado grave, a qué llamamos pecado leve, y qué hace que un pecado sea grave y qué hace que sea leve. Y cuando un pecado que tiene materia grave podría llegar a ser leve por falta de conocimiento o de consentimiento. Eso es catequesis básica, pero a veces necesitamos repasarlo. Si yo tengo conciencia de estar en pecado grave, también llamamos a ese estado, cuando es consciente de pecado mortal, mi alma está muerta. Yo no puedo acercarme al Dios de la vida con el alma muerta. Antes debo resucitar a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué hermosa sabiduría la de la Iglesia, que ha querido colocar esta frase, esta oración breve, punzante, directa al corazón de Jesús, de aquel hombre del cual dijo Jesús: en todo Israel no encontré a alguien con tanta fe. Y hoy, cuidado, porque en la iglesia, también así como hablábamos de esta palabra talismán, inclusión, hay otra palabra que ha ingresado, que es la cuestión de los derechos. La cuestión derechos, ¿sí? Entonces, ¿tenemos derechos los fieles? Sí. El bautismo, nos dice el código, nos da deberes y derechos.
Pero en sentido estricto, ¿quién tiene derecho a comulgar? Nadie es digno. Pero si nosotros reunimos las mínimas condiciones, el maestro quiere entrar a nuestra casa, como le dijo a Saqueo, Saqueo, baja pronto porque hoy quiero entrar en tu casa. Pero en un sentido absoluto, no hay un derecho absoluto de la criatura frente al Creador, ni siquiera del cristiano hijo frente a su padre. Todo es don, toda es gracia, todo es gracia. Y luego también en la liturgia de San Juan Crisóstomo está esta frase: a tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas, antes como ladrón te reconozco y te suplico. Acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. El ayuno ya no es de derecho divino, es de derecho eclesiástico. No encontramos en la Escritura una referencia a la necesidad de hacer ayuno antes de comulgar, pero muy pronto la Iglesia vio la conveniencia de que también el cuerpo, a través del pequeño síntoma del hambre, preparara, se preparara para recibir a aquel que sacia todo hambre espiritual. Hoy por hoy, la disciplina del ayuno se ha mitigado mucho y es solo una hora antes de comulgar. Aquello que no corta el ayuno, como decimos habitualmente, es el agua y los medicamentos. También es necesario tener presente la actitud corporal, gestos y vestido. Y a través de ella se manifiesta el respeto, la solemnidad y el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Vamos a decir, aunque sea brevemente, qué es esto de la conversión y cómo nosotros pasamos del pecado a la gracia. El movimiento del retorno a Dios, esto está en la parte de la reconciliación, llamado conversión y arrepentimiento, atención, implica dolor y aversión respecto a los pecados cometidos y el firme propósito de no volver a pecar. Para poder recibir la absolución, yo tengo que estar arrepentido. Y estar arrepentido tiene siempre como una consecuencia propósito firme de no volver a pecar. Por eso podemos distinguir un pecado ocasional, podemos distinguir incluso un pecado que se da con alguna frecuencia de un estado de pecado. ¿Qué es un estado de pecado? Una situación que contradice la norma moral y la enseñanza de Jesús, de la cual yo no quiero salir. Yo no estoy dispuesto ni estoy arrepentido. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo en mi negocio, soy dueño de una farmacia, vendo píldoras abortivas. Yo decido vender píldoras abortivas como dueño de la farmacia. Y la verdad que yo no voy a dejar de venderlas porque me deja mucha plata. Si yo me voy a confesar y quiero recibir la absolución, yo tendría que tomar la decisión de jamás vender ni siquiera esa píldora abortiva ni cualquier otro elemento que contribuya, aunque sea remotamente o potencialmente, a un aborto. Si yo no tengo ese propósito, la absolución es inválida porque no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento incluye aversión al pecado que pasó y propósito de no volver a pecar hacia el futuro. Mira al pasado y mira al futuro. Por eso dice que así la conversión mira hacia atrás y adelante y se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Entre los actos del penitente, va a decir un poquito después, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Se darán cuenta por qué insisto en esto. Porque lo que algunos hoy promueven es que, bueno, la persona sí está en pecado, pero necesita comulgar. Entonces démosle la comunión. Pero esta persona está arrepentida de su pecado. ¿Tiene la resolución de no volver a pecar? No podemos tener la seguridad absoluta porque somos frágiles, pero sí tenemos que tener la decisión. Aquí dice propósito y resolución. Si no hay propósito o resolución de ninguna manera, la confesión es inválida y hasta puede ser sacrílega, y por lo tanto la comunión también lo será.
¿Qué dice el compendio del catecismo? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Esto fíjense que no estaba de modo explícito en esos puntos que leímos del catecismo, que lo desarrolla el catecismo cuando habla de la Iglesia, perdón, la Eucaristía y la unidad de los cristianos. Y explica en qué grado y en qué medida un cristiano bautizado pero no católico podría alguna vez, con una serie importante de condiciones, recibir al Señor. Lo normal es que hay que estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica. Cuidado cuando en misas multitudinarias hay personas no bautizadas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, protestantes, judíos. No pueden acercarse a comulgar. Y se debe hallar en gracia de Dios. Es decir, sin conciencia de pecado mortal. Acá utiliza no pecado grave, sino pecado mortal. Se puede distinguir, pero no me quiero detener ahora tanto. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Ese no es el catecismo grande, es el compendio, esto, perdón que lo pasé de largo, que fue publicado en 2005, ya siendo Papa el Papa Benedicto XVI. Y son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración. No perdamos el silencio en nuestras iglesias, el silencio previo a comulgar, en la fila, en el banco, los cantos que también elegimos, que favorezcan el recogimiento y la oración, el ayuno prescrito por la iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Antes de explicar este texto bíblico fundamental, sí debo mencionar que en el Código de Derecho Canónico se dice que si alguien está en pecado mortal y por causa grave debiera comulgar, puede hacerlo, aún sin poder confesarse, pero con el propósito de hacerlo inmediatamente después. Yo personalmente no recomiendo recurrir a esto, porque ¿cuántas veces te ha pasado que el sacerdote quizá te dijo, te confieso después de misa, comulgá igual? Y después de misa, el sacerdote se fue y te quedaste con el corazón así en ascuas. Porque además, queridos hermanos, uno puede tener una errónea conciencia y decir, yo estoy en gracia o yo no estoy en gracia, o me absuelvo a mí mismo, pero quizás no estoy del todo arrepentido. ¿Y cuál sería causa grave? Por ejemplo, si un sacerdote tiene que presidir la Eucaristía y por X motivo estuviera en pecado mortal, haciendo un acto de contrición perfecta, puede presidir, pero inmediatamente salir volando a confesarse. No debe acostumbrarse jamás un sacerdote a que esto ocurra y de hecho nunca debería ocurrir. ¿Cuándo pudiera existir una causa grave en una persona que no es sacerdote? Voy a poner un ejemplo quizás muy extraño. Supongamos que la superiora general de una congregación religiosa, el día de la profesión solemne de 4 monjitas, por X motivo, antes inmediatamente de la misa, donde las monjitas iban a hacer su profesión perpetua, comete un pecado mortal. Pero sería un grave escándalo si ella no comulga en esa misa. Entonces, en ese caso, ella, haciendo un acto de contrición perfecta, estando verdaderamente arrepentida y con propósito de no volver a pecar, se acerca a comulgar, en ese caso estaría dentro de lo que establece el Código de Derecho Canónico, texto que no me acordé de incluir en esta placa. ¿Cuál es entonces el texto bíblico fundamental? Ya se los compartí hoy. Pablo trae en la carta a los Corintios, capítulo 11, la institución de la Eucaristía, y dice Pablo, lo que leímos ya con el catecismo, que cada uno se examine antes de comer y beber esta copa. Si come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condenación. Incluso atribuye a ese comer indignamente el cuerpo del Señor las enfermedades y debilidades e incluso la muerte. Entonces no tenemos que tomarlo al pie de la letra, pero para Pablo esto era un tema esencial, no era apenas un detalle. Los padres de la iglesia, especialmente hay un escrito muy, pero muy antiguo apostólico que se llama la Didaché, tuvieron mucha claridad en esto. Disculpen que no le traje la cita, pero ellos citaban esa frase de Jesús
no den las cosas santas a los perros. Jesús usa esa expresión porque en su época a los paganos los llamaban perros. Perdón, la usa Didache para hablar de la Eucaristía. Y dice que el sacerdote, antes de dar la comunión, decía Sancta Sanctis. Lo decía en griego, ¿no? Lo santo o las cosas santas para los santos. Solo pueden recibir las cosas santas, al 3 veces santo, aquellos que son santos. ¿Se refiere al bautismo? Sí, porque lo que nos hace santos en sentido ontológico es el bautismo, pero también a las disposiciones morales. Hay muchísimo más, pero el Gran Concilio de Trento se expresó así. La costumbre de la Iglesia declara ser necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Recordemos que este concilio de Trento ocurre en el siglo XVI, es el concilio que responde a este clima tan difícil que vino luego de la Reforma Protestante o de la Rebelión Protestante. Los padres conciliares necesitaban dejar claramente establecido la doctrina de los 7 sacramentos. Y como Lutero, entre otras cosas, negaba el valor de la reconciliación sacramental, así como tenía también diferencias en el plano eucarístico, el concilio se explayó. Lo cual este santo concilio, que perpetuamente debe guardarse aún por parte de aquellos sacerdotes, a quienes incumbe por obligación, a condición que no les falte facilidad de confesor. Si por urgir la necesidad del sacerdote celebrar sin previa confesión, confiésese cuanto antes. Aquí lo refiere solo al sacerdote y para evitar el peligro de escándalo o que los fieles se quedaran sin misa. Para que tan gran sacramento no sea recibido indignamente y por ende para muerte y condenación, el mismo Santo Concilio establece y declara que aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa confesión sacramental, habida facilidad de confesar. Luego quería traerles un texto que es de Benedicto XVI. Yo sé que la letra está muy chiquita, no la van a llegar a leer. Un texto que me parece hermoso, sobre todo porque Benedicto XVI aquí trae esta parábola del banquete del Hijo del Rey y lo aplica a la Eucaristía. Y aquí vamos a ver la diferencia entre el todos invitados, pero no todos dignamente preparados. Jesús en el Evangelio nos habla de la respuesta que se da a la invitación de Dios, representado por un rey, a participar de su banquete. Los invitados son muchos, pero sucede algo inesperado. Rehúsan participar en la fiesta. Tienen otras cosas que hacer. Más aún, algunos le muestran despreciar la invitación. Continuamos un poquito más abajo. Esto no frena su generosidad. No se desanima. Manda a sus siervos a invitar a muchas otras personas. El rechazo de los primeros invitados tiene como efecto la extensión de invitación a todos, también los más pobres, también los abandonados y desheredados. Pero hay una condición para quedarse en el banquete de bodas: llevar el vestido nupcial. Y este vestido nupcial puede ser un símbolo también del estado de gracia. Y ya vamos a ver por qué. Al entrar en la sala, el rey advierte que uno no ha querido ponérselo y por esta razón es excluido de la fiesta. Dicen los exégetas que el mismo que invitaba a la fiesta proporcionaba el vestido nupcial, porque no sería justo que si estos estaban en la calle tuvieran un vestido nupcial. Quiero detener un momento en este punto con una pregunta. ¿Cómo es posible que este comensal haya aceptado la invitación del rey al entrar en la sala del banquete, se le haya abierto la puerta, pero no se haya puesto el vestido nupcial? ¿Qué es el vestido nupcial? Y cita a Gregorio Magno, que dice que ese comensal responde a la invitación de Dios a participar en su banquete. Tiene, en cierto modo, la fe. O sea que entrar a la sala es la fe. Esa fe le abrió la puerta de la sala. Pero le falta algo esencial, el vestido nupcial, que es la
caridad. Caridad que es amor sobrenatural. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor a todas las criaturas por Dios. Y la caridad y la gracia son correlativas. Donde hay gracia y caridad, donde hay caridad hay gracia. Si no hay caridad es porque no hay estado de gracia. Cada uno de vosotros que en la iglesia tiene fe en Dios y ya ha tomado parte del banquete de bodas, pero no puede decir que lleva el vestido nupcial, sino custodia la gracia de la caridad. Este vestido está tejido simbólicamente con dos elementos, uno arriba y otro abajo, el amor a Dios y el amor al prójimo, las dos tablas de la ley, doble mandamiento del amor. Todos estamos invitados a ser comensales del Señor, a entrar con la fe en su banquete, pero debemos llevar y custodiar el vestido nupcial, la caridad, vivir un profundo amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué entonces es necesario estar en gracia? Podemos decirlo de dos maneras. Comulgar no es solamente comer un alimento espiritual, no es solo el verdadero maná, es mucho más. Comulgar es hacer de una sola carne, yo como esposa de Cristo, porque soy iglesia, con Cristo. ¿Acaso puedo ir sucio a la unión con el esposo? Pero también, y esto es mucho más básica quizás, no puedo recibir al pan de vida estando muerto. Sería como darle un alimento a un cadáver. Por eso, la teología clásica ha distinguido los sacramentos de vivos y los sacramentos de muertos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Sacramentos de vivos son aquellos para los cuales es necesario estar en gracia. Sacramentos, entre comillas, de muertos son aquellos sacramentos a los cuales yo voy a recuperar la gracia. La Eucaristía es un sacramento de vivos. Quiero traer 3, 4 textos más del magisterio más reciente. Este es de Juan Pablo II. Es necesario recordar que la Iglesia, guiada por la fe en este augusto sacramento, la Eucaristía, esto del año 84, enseña que ningún cristiano consciente de pecado grave puede recibir la Eucaristía antes de haber obtenido el perdón de Dios. Como se lee en la instrucción Eucharisticum Mysterium, la cual debidamente aprobada por Pablo VI, confirma plenamente la enseñanza del Concilio Tridentino. La Eucaristía sea propuesta a los fieles también como antídoto que nos libera de las culpas cotidianas y nos preserva de los pecados mortales, y les sea indicado el modo conveniente de servirse de las partes penitenciales de la liturgia de la misa. ¿Qué está diciendo allí? Los pecados veniales quedan perdonados en el transcurso de la misa en las partes penitenciales. Por eso el acto penitencial al inicio. A quien desea comulgar, continuaba diciendo el Papa, debe recordársele el precepto: examínese, pues, el hombre a sí mismo. Y la costumbre de la Iglesia muestra que tal prueba es necesaria para que nadie, consciente de estar en pecado mortal, aunque se considere arrepentido, se acerque a la Santa Eucaristía sin hacer previamente la confesión sacramental. Y aquí el Papa Juan Pablo II trae el texto del código que les mencioné. Si se encuentra en caso de necesidad, en otros textos va a decir de grave necesidad, y no tiene manera de confesarse, debe antes hacer un acto de contrición perfecta. Pero atención, cuando hablamos de acto de contrición perfecta, se refiere a pecados de los cuales yo estoy auténticamente arrepentido. No se refiere a un estado de pecado, no se refiere a una situación de pecado. Ya vamos a poner más ejemplos. Eclesia Eucaristía. La comunión invisible, es decir, esa comunión sobrenatural que se da entre todos los miembros del cuerpo místico, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de la gracia por medio de la cual se nos hace partícipes de la naturaleza divina, así como la práctica de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. O sea, para estar en comunión con Cristo y entre nosotros, fe, esperanza y caridad. En efecto, solo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No basta la fe, sino que es necesario perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia con el cuerpo y con el corazón. Es decir, hace falta, por decirlo con palabras de San Pablo, la fe que actúa por la caridad. Ahora bien, la integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, en la comunión es visible
que Cristo entra en mí y que nos hacemos uno a través del pan eucarístico. Bueno, pero para que eso sea real, tiene que haber previamente una comunión invisible. Ya Cristo tiene que estar en mí por la gracia santificante y yo en él. El mismo apóstol llama la atención, de nuevo el texto, examínese cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Atención a esta frase de San Juan Crisóstomo. También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse en esta sagrada mesa con la conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Y aquí continúa Juan Pablo II. El Catecismo de la Iglesia Católica establece: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Deseo reiterar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pablo, al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal. Ahora, aquí clarísima la doctrina. ¿Qué pasa con personas que tal vez erróneamente piensan que están en gracia, pero están en pecado? ¿Se les puede decir, le podemos decir algo los sacerdotes, vos como formador, como compañero? Bueno, yo recuerdo hace unos años un sacerdote muy conocido en los medios de comunicación aquí en Argentina decía: no, 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 nadie le puede decir al otro si está en gracia o no está en gracia, eso es cosa de él. Nosotros no podemos decirle al otro si puede comulgar o no puede comulgar. Fíjense lo que enseña Juan Pablo II con mucha claridad y luego Benedicto XVI. La Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, en respuesta personal a la exhortación de San Pablo. En nombre de Cristo, os suplicamos reconciliaos con Dios. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, de nuevo, ¿no? Repite, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Y atención, el juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. Recordemos que puede haber pecados que materialmente son graves, hay materia grave, pero donde no hubo pleno conocimiento o deliberado consentimiento. Y eso solo lo puede saber el sujeto. Pero en los casos de un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia en su cuidado, fíjense las dos finalidades y los dos aspectos, en su cuidado por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente. Vamos a volver al ejemplo anterior o parecido. Si hay en un pueblo un médico que se dedica a hacer abortos y que todo el mundo sabe y que hoy que es legal, él sale en los medios de comunicación diciendo: bueno, este año hicimos tantos abortos, y esa persona es una persona pública, conocida, y pasa a comulgar, esa persona no puede recibir la comunión. El sacerdote tendría todo el derecho a negársela así en público. ¿Por qué? Porque su pecado es público, su pecado es estable, es un comportamiento externo grave y abierta y establemente contrario a la norma moral. Voy a poner ejemplos que son hoy quizás los más vigentes. Un varón que convive con un varón que públicamente se conoce, se sabe que son pareja, como se dice hoy, que viven en el mismo techo y que se muestran ante todos como pareja. Por supuesto que esa persona está en un comportamiento externo grave, pecado grave, es externo y es abierto y establemente contrario a la norma moral. Y si un varón y una mujer conviven, tienen sus hijitos, viven como un matrimonio, pero no se han casado por iglesia, el estar en unión libre, unión solamente civil o a veces ni siquiera civil, es un comportamiento externo grave,
abierta y establemente contrario a la norma moral. Yo sé que esto se podría aplicar a todos los mandamientos, no solo aquí al sexto. Sin embargo, estas son las temáticas que más han estado aquí dando vueltas en nuestros entornos eclesiales. A esta situación se manifiesta indisposición moral. Se refiere a la norma del Código de Derecho Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Y así lo dice el Código. Pienso, por ejemplo, yo tuve el otro día confirmaciones y les dije a los padrinos, miren, los chiquitos aquí en Paraná, primero es la confirmación y después la comunión. Dije, los chiquitos no van a comulgar, porque ellos todavía no hicieron la comunión. Pero ustedes recuerden que si no están en gracia, es decir, si están en pecado, si hace mucho que no se confiesan, si después que se confesaron se alejaron de la misa, si están en alguna situación que no les permita comulgar, no pasen a recibir al Señor. Y ese es un mensaje fuerte, ¿por qué? Porque el ahijado vio que su padrino no comulgó y a veces les pregunta, ¿y vos por qué no comulgás? Y eso les ayuda a formar su conciencia. En cambio, imagínense que está el ahijadito o la ahijadita, bueno, no debería elegir un padrino que tuviera una situación de pecado mortal, pero hoy por hoy en los barrios, en los pueblos, prácticamente a nuestro alrededor, los chiquitos de catequesis no encuentran personas que vivan en gracia o que tengan un comportamiento acorde a la ley moral. Bueno, el hecho de que no pase a comulgar la persona es un mensaje al menos de claridad, ¿no? Yo estoy en pecado, por eso no puedo comulgar. ¿Qué dice Sacramentum Caritatis? Quisiera llamar la atención sobre un problema pastoral con el que nos encontramos frecuentemente. Me refiero al hecho de que en algunas circunstancias, como por ejemplo en las santas misas celebradas con ocasión de bodas, funerales o acontecimientos análogos, además de fieles practicantes, asisten también, atención cómo lo expresa, otros que tal vez no se acercan al altar desde hace años, o quizás están en una situación de vida que no les permite recibir los sacramentos. Juan Pablo II hablaba de comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la ley moral. El código habla de obstinadamente persiste en el manifiesto de pecado grave. Y aquí viene dicto situación de vida que no les permite recibir los sacramentos. Y por eso insiste allí que es necesario repetir las condiciones para comulgar, para que nadie pueda hacerlo indignamente. Entonces, vamos a ir llegando ya a la parte más conclusiva de la charla y luego los quiero escuchar si es que alguno tiene comentarios o preguntas. No es cierto que hayan cambiado las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema. Lo que hoy encontramos son interpretaciones de algunas expresiones, por ejemplo, del Santo Padre Francisco, aunque también en tiempo de Benedicto XVI hubo alguna expresión de Benedicto XVI que sacada de contexto podía dar a indicar que no hacía falta estar en gracia para comulgar. ¿Por qué digo que es importante esto y que son algunas expresiones? Porque esta enseñanza de la necesidad de la gracia está fuertemente y claramente y rotundamente enseñada en concilios, en encíclicas, en los dos catecismos, el mayor y el compendio. Si por algún motivo la Santa Sede quisiera cambiar esa doctrina, aunque el Concilio de Trento dice que no se puede cambiar, si hubiera un cambio en una enseñanza tan clara y unánime, jamás podría darse en una nota al pie de una carta privada o en una entrevista o diálogo informal. ¿Por qué expreso esto? Algunos dicen, no, el Papa en Amoris Laetitia cambió esto. Y el punto del cual ellos toman es una nota al pie de un punto de Amoris Laetitia, nota al pie que de ningún modo dice explícitamente se puede comulgar estando en pecado mortal. No, no lo dice, son interpretaciones. Pero si en algún momento se quisiera cambiar, cosa que no puede ocurrir, que es metafísicamente imposible, se debería hacer al menos con el mayor grado de autoridad, por ejemplo, en una encíclica, y no en una nota al pie, sino en el cuerpo. De modo que estas expresiones, a veces coloquiales, que encontramos, vuelvo a decir, en Benedicto había algunas, en Francisco también hay otras, no pueden ponerse a la misma altura del magisterio expresado en un concilio, en un catecismo y en encíclicas.
Ahora, ¿cuáles son los argumentos para admitir a todos? Algunos dicen, no, 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 Jesús comió con los pecadores. Si alguno leyó el Evangelio de hoy, una de las acusaciones es que era un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero es un error grave desde el punto de vista exegético poner la Eucaristía en continuidad con las comidas de Jesús con los pecadores. No, la Eucaristía es otra cosa. Jesús no instituyó la Eucaristía en la casa de los publicanos donde iba a comer. Jesús instituyó la Eucaristía celebrando la cena pascual. Y la cena pascual era una cena ritual, una cena en la que solo podían participar los judíos y para la cual tenían que purificarse de varias maneras. Si tomamos como referencia la cena pascual como contexto de la Eucaristía, casi que tendríamos que extremar aún más las condiciones. Por lo tanto, es erróneo, es falso esto de poner como en una línea las comidas que son con los pecadores y la Eucaristía. El otro argumento muy de moda es que la iglesia tiene que escuchar. Hoy que estamos en este tiempo de sinodalidad, se habla mucho de la escucha y hay que escuchar a todos. Y hay un pedido de algunas personas por dejar de lado toda exclusión. Se presenta como un reclamo, como las minorías que se sienten discriminadas y piden acceder a la comunidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de escuchar. Nosotros, al menos, intentamos, sacerdotes, siempre compartir la vida con las personas de manera informal, en estancias más formales e institucionales. Uno también, incluso hoy a través de las redes sociales, del WhatsApp, escucha, recibe, experimenta también a veces reclamos. Es cierto, hay que escuchar, porque todo hijo de Dios, todo bautizado, puede tener algo para decir muy valioso. Esto está en la regla de San Benito. A veces Dios habla a la comunidad en el menor. Pero si la iglesia tiene que escuchar, al primero que tiene que escuchar es a Dios. La escucha de los hijos de Dios no puede sustituir la escucha de Dios mismo. Y no se puede contradecir la revelación porque alguna corriente de pensamiento actual diga lo contrario. Y el tercer argumento, que es más bien pastoral, es viejísimo ya, tiene unos 70 años. Si la iglesia no cambia, se quedará sin fieles. En primer lugar, que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesús, la doctrina es de Jesús, la enseñanza es de Jesús, no puede cambiar. Pero además de que no puede cambiar, es totalmente falso que si la iglesia cambia, va a tener más fieles. Todas estas propuestas que hoy escuchamos en torno a la ordenación de mujeres, la abolición del celibato, la bendición de las parejas homosexuales, etcétera, 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 las iglesias anglicanas, luteranas, evangélicas, metodistas, muchísimas de ellas, lo aceptaron hace muchos años. Lejos de crecer numéricamente y en fuerza, han ido cada vez más perdiendo fieles. Es que la iglesia no la hacemos nosotros. La eficacia de la iglesia no depende de que nosotros la adaptemos al mundo. Decía Chesterton, ¿no? Yo no quiero una iglesia que se mueva con el mundo, sino una iglesia que mueva al mundo. Porque Jesucristo nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Yo creo entonces que hay razones más de fondo en aquellos que proponen. Yo no digo que siempre sea mala intención, creo que son posturas erróneas y las razones están más abajo. La primera que señalo es un anhelo de una iglesia que ya no vaya contra corriente, pero en el fondo es miedo. Así como hoy la cultura, especialmente de los adolescentes, pero puede entrar en los adultos, queremos siempre tener el me gusta, el ok, la aprobación de los demás. Una iglesia que se vuelve esclava y mendiga de la aprobación de los demás. Tiene miedo de ser cancelada. Entonces, para no ser cancelada, como se dice hoy, adapta su discurso a lo que proponen los poderosos del mundo, a la Agenda 2030, a las ideologías de turno. Entonces, lamentablemente hay algunos que proponen o que postulan o que viven una iglesia que ya no se atreve a ser contracultural,
Pero queridos amigos, ¿cómo la Iglesia transformó el Imperio Romano? Siendo totalmente contracultural. Tomó algunas cosas del imperio que eran buenas, por supuesto que sí, pero su mensaje era subversivo, en el sentido hermoso de la expresión. Es que vino a dinamitar las bases mismas de la cultura romana, aun cuando tomó algunos de sus elementos. Y vino a traer un mensaje de conversión, un mensaje donde Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y tenemos que vivir en obediencia a Dios. Es como una iglesia nueva era, porque en la nueva era, en estas visiones holísticas que se proponen, se dice, hay que eliminar los dualismos, porque en el fondo todos somos uno, como dice una canción popular en Argentina, somos todos uno. Las distinciones son mera apariencia. Entonces, así hay que hacer desaparecer todas estas distinciones, pecado, no pecado, pecado, gracia, comulgar, no comulgar. No, no, si somos todos uno, somos todos miembros del gran absoluto. Pero esa desaparición de las distinciones va en pos de una falsa unidad, una unidad en la disolución. También es probable que asistamos a lo que Pablo VI denunció ya en la década del 70, la pérdida de la conciencia de la presencia real de Cristo. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Creemos que está realmente Él, el amor de los amores, el Hijo de Dios que María llevó en sus brazos, San José acunó y le enseñó a caminar? Hemos perdido quizás la conciencia de que en cada partícula eucarística está presente el mismo Jesús. Así también experimentamos, vemos, asistimos a la pérdida del sentido del pecado, ese dolor que a los santos, pero también quizá ojalá a vos, yo he visto personas llorar, llorar. Yo no quiero pecar más, Padre, y derramar lágrimas. O como decía hermosamente nuestro santo Dominguito Sabio, antes morir que pecar. ¿Les enseñamos eso a los chicos en catequesis todavía? ¿Se lo enseñamos a los jóvenes? ¿Lo predicamos? ¿Lo enseñamos? Es que el pecado mortal es la mayor tragedia, es mucho más grave que cualquier enfermedad física y que incluso que la muerte corporal. Y también una pérdida de fe en el poder de la gracia de Dios para transformar vidas. Esto es grave. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, y bueno, no, pero pobres, estas personas no pueden vivir en gracia de Dios. Estas personas no pueden vivir lo que enseña la iglesia. Vamos a poner como ejemplo la conducta de dos hermanos, dos personas que viven en pecado mortal porque son una pareja homosexual. Y entonces hay quienes dicen, no les podemos pedir a ellos que vivan la castidad. Es ponerle un yugo demasiado pesado sobre sus hombros. Pero entonces quiere decir que hemos perdido la fe en el poder de la gracia de Dios para transformar vidas. Creemos que Él hace nuevas todas las cosas y que puede transformar toda historia. Más en el fondo, con Ratzinger vamos a decir que encontramos la teología reducida a sociología. ¿Por qué? Porque a veces ya no procede de la palabra, sino de un análisis de la cultura. ¿Qué dice la cultura actual? ¿Qué vamos a proponer nosotros? Pero eso es condenarse a la irrelevancia, porque lo único que le da entidad a la enseñanza de la iglesia es que permanece inmutable en medio de los cambios. En el fondo, hay una razón más grave y es la negación del carácter inspirado de la escritura. ¿Por qué? Y bueno, porque, no, 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 pero esto que dice Pablo quedó atrás. Esto hay que dejarlo de lado. Pero entonces vos creés que es palabra de Dios y vos creés que Jesús es Jesús. Y vamos a ir al tema del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos proponen que los hermanos que se han casado por iglesia les ha ido mal en su matrimonio, pero es válido, y que se vuelven a casar civilmente, pueden comulgar. Pero entonces, ¿crees en las palabras de Jesús? Cuando le preguntaron por el divorcio y dijo, al principio no era así, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y dijo Jesús, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, ¿son verdaderas esas palabras de Jesús o no lo son? Ahora, mi pregunta, si esas palabras son falsas,
¿Por qué las rechazás y al mismo tiempo crees las de la institución de la Eucaristía? Porque si es falso que Jesús dijo que el matrimonio sacramento era indisoluble, ¿por qué sería verdadero hablar de la presencia real de Jesús en la comunión? En el fondo, también dicen algunos, estas propuestas hay una filosofía errónea. Ya no se tiene como base la metafísica de Santo Tomás de Aquino y la del sentido común, sino que hay una metafísica hegeliana. ¿Y qué dice Hegel? Hegel dice que el espíritu se manifiesta en la historia y que no necesariamente tenemos que dejarnos regir por el principio de no contradicción. Lo que antes fue verdad, hoy puede no serlo verdad. Y está todo bien. ¿Por qué? Porque el principio de no contradicción era válido en la metafísica aristotélico-tomista, pero en la metafísica hegeliana, no. Entonces, algo puede ser verdadero hoy, aunque haga 20, 30 o 100 años dijimos que era falso o que era malo, lo que hoy decimos que es bueno. Cuidado, porque muchas veces se habla del espíritu, estar atentos al espíritu, no dejarle límite, no ponerle límites al espíritu. Pero muchas veces ese espíritu del cual se habla, uno se pregunta, ¿es el Espíritu Santo que Jesús dio a los apóstoles? Porque si es el Espíritu Santo, no puede contradecir a Jesús. Resulta que ahora el Espíritu contradice a Jesús. Y eso evidentemente que es un gravísimo error y un gravísimo problema. Por eso hay una comprensión equivocada del desarrollo de la fe y de la vida de la iglesia. Una visión errónea de la tradición. Finalmente, creo que todo conduce a un negar la divinidad de Jesús, a un neo-arrianismo. Jesús es apenas un líder interesante, importante, pero no es Dios mismo. Nosotros, en cambio, creemos, partimos del hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La Iglesia procede de su voluntad, es portadora de todos los medios de la salvación y que entonces nosotros tenemos que permanecer fieles y firmes, porque si nuestra iglesia crece en santidad, en unidad, en torno a la verdad y el amor, esa misma iglesia, como le gusta tanto decir también al Papa Francisco, crecerá, no por proselitismo, sino por atracción. Queridos amigos, no necesitamos refundar la iglesia de Jesús, ni reinventar el estilo de vida cristiano. No es necesario ni conveniente reducir el misterio, ni rebajar el llamado a la santidad. Nosotros no somos una ONG, somos la novia del Cordero. Aumenta nuestra fe, Señor. Ojalá todos podamos abrir el corazón para que el Señor se manifieste con poder, con toda la belleza de su amor infinito. Ojalá que todos nosotros comprendamos que verdaderamente es importante ser fieles, permanecer fieles. Que no pensemos que nosotros vamos a darle a la iglesia ese rostro que tiene que tener, ¿no? Ese rostro se lo puede dar solamente Jesús. Dejemos a Dios ser Dios y no intentemos nosotros construir una iglesia a nuestra medida, porque será la medida de nuestra debilidad y no será hermosa, sino que llevará las manchas de nuestra pequeñez. Vamos a hacer una oración a la Virgen y después quedo con aquellos que todavía estén y que se quieran quedar un ratito más atentos a sus preguntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Realmente he tomado nota para poder compartirlo con mis compañeros de Morón. Somos de Morón, del María Auxiliadora de Morón. Morón Sur también está con nosotros, así que bueno, le agradezco. Y se me está terminando algo más, Nico, aparte de lo que dijo el Padre, que fue tan claro. No, tenemos unos minutitos por si queremos hacer alguna pregunta, alguna resonancia Bueno, al padre. vamos, me quedo. Pues tengo 20% de... Ah, bueno. Así que Bueno, sí, creo que está Juan Carlos y anda Tamara por ahí. Yo en lo personal, padre, eh,
tantas preguntas que tengo, un montón. Qué bien vendrían estas charlas a tantos grupos juveniles, porque bueno, en nuestra experiencia de acompañamiento a los jóvenes, vemos tal vez en algunas celebraciones de la misa, eh, vemos algunos errores, no sé, vamos a llamarlo así, ¿no? A la hora de, en el momento del acto de contrición, ¿no? Donde el sacerdote hace una absolución y todo el mundo pasa a comulgar y uno desde la humildad del acompañamiento a veces está en esta línea de decir, bueno, realmente todos los que estamos aquí estamos preparados para pasar a recibir a Jesús. Y bueno, mientras te iba escuchando, todas estas preguntas me iban resonando, ¿no? No solamente de parte del sacerdote que ha dado la absolución como, como si fuera el mismo Masiva, sacramento de la masiva. reconciliación, Claro. sino que también a quienes suelen pasar a comulgar y tal vez no son conscientes, ¿no? De que se acercan a Jesús, no en estado de gracia. Me ha pasado también que en alguna situación donde pude profundizar el catecismo y me ha tocado en una comunión no pasar, eh, también mis hermanos de camino me han motivado a acercarme con esta corriente tal vez de pensamiento, decir, bueno, pasa que no pasa nada. Y bueno, por eso digo, qué bien que le haría a tantos jóvenes ir profundizar sobre el catecismo, el magisterio, esta enseñanza, que no sé si por un relajamiento universal no se está enseñando mucho, en tanto ni en los colegios ni tampoco en los grupos, ¿no? Juveniles. ¿Me permiten contar una experiencia? Yo le estoy llevando la comunión a un hogar de ancianos. Entonces, había bueno, yo cuando llego vengo de la misa, o sea que por ahí les digo una palabrita del Evangelio del día e inmediatamente después paso a dar la comunión. Había un anciano, un señor, que me decía, yo qué sé que sos vos, si sos judía, maometano, vaya a saber quién sos. Entonces le dije, bueno, mira, yo soy católica, vengo de la iglesia, te traigo la comunión. Entonces, eh, él me habló del ayuno también, un señor mayor, mayor, y del ayuno y de la confesión. Entonces lo que yo hice, el ayuno, me aseguré, yo estoy yendo antes de que almuercen, así que me imagino que en ayuno estará. Y lo que sí le llevé, y acá es la pregunta, le llevé un video del Papa Francisco donde da la absolución. Entonces él escuchó atentamente el videíto que le di, que le mostré, termina con la bendición el videíto, y antes de la bendición, yo lo veo que se persigna y me abre la boca para que le dé la comunión. Entonces, eh, ¿sirve lo que por redes se perdonan los pecados? Bueno, por supuesto que no sirve, no sirve como sacramento de la reconciliación. Claramente no. El sacramento de la reconciliación es un acto litúrgico que implica la presencia. Por supuesto que, vamos a suponer cuando era pandemia, ¿no? Que la gente no podía salir de la casa. El video era una ayuda para que vos hicieras en tu casa un acto de contrición perfecta, pero de ninguna manera es el sacramento de la reconciliación que requiere la presencialidad. No obstante, a veces puede ser un buen recurso, pero, y aquí Norma, con mucho respeto, por supuesto, le hago esta sugerencia, jamás le den la comunión a un anciano en un hogar sin que previamente vaya el sacerdote a confesar. Nunca, nunca, Sin nunca, que nunca previamente, no, no lo escuché, sin que previamente, vaya un sacerdote a confesarlo. Nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque, y esto te lo digo, 18 años de cura, no sé si es mucho, si es poco, pero
te quiero decir que uno a veces dice, perdón, que lo voy a decir con mucho cariño, ¿no? Pero qué viejito más simpático, qué buen, qué alegre, qué divertido. Cuando te pones a hablar con el viejito simpático, resulta que tenía un historial, un prontuario, y no les voy a enumerar porque ustedes se imaginarán, ¿no? Entonces, no le hacemos bien a la persona y por supuesto que no es acorde a la santidad del sacramento no ofrecerle a la persona, primero si está arrepentida, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un viejito que eh, había sido muy mujeriego, había sido infiel a su esposa innumerables veces, pero que no estaba arrepentido, sino que a las enfermeras del hogar continuamente, bueno, nada, puede comulgar. Evidentemente que no, porque todavía en su lucidez, aún en su ancianidad, elige un estilo de vida que es contrario al Evangelio, no solamente contra el sexto mandamiento, sino porque a las enfermeras las, bueno, no las respetaba, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo. Tantas veces me ha pasado con ancianitas que llevan en su conciencia el peso inmenso de un aborto, o de dos, o de tres, o de cinco. Entonces uno dice, pobrecita la señora, porque uno la ve viejita, así, pero tiene una historia de pecado que merece que sea tenida en cuenta y que reciba la misericordia. Y eso tiene que ser previo a darle la comunión. Así que bueno, perdonen si fui un poco enfático, pero me parece muy importante esto, porque nosotros obviamente que obramos con buena intención, pero no siempre es suficiente la buena intención. Y la persona que lleva un grave pecado en su corazón, por más que comulgue todas las semanas, si no se arrepintió de ese pecado, está comiendo su propia condenación. Y nosotros, sin darnos cuenta, le estamos haciendo cometer más pecados, porque le estamos dando el cuerpo del Señor. Si esa persona no se arrepintió, para ella es motivo de condenación. Padre, gracias, muy claro. Los dejo, gracias Nico, por este espacio. Gracias, Padre. Adiós, Juan Carlos, Tamara. Adiós, Norma. Gracias, hermano. No sé si Juanca quieres hacer alguna consulta al padre. Sí, me gustaría comentarle desde el principio, cuando comenzó el padre, eh, como que me hacía ruido pensar en los jóvenes, ¿no? Y pensar en los jóvenes eh, con toda esta exposición, y es una exposición catequística, es una exposición que seguramente los jóvenes, cuanto más pibes fueron, y bueno, se lo habrán dado a conocer a través de la catequesis. Y, pero bueno, con el tiempo ellos van cambiando, van viendo otras realidades también, ¿no? Y cuando los testimonios no son verdaderos, eso hace también que ellos, bueno, se retrotraigan, eh, digamos, en cumplir con esas cosas. ¿Qué hacen los jóvenes? Si aquel no cumple, aquel esto, aquel lo otro, y algunos adultos también, vamos a decir la verdad, no solamente los jóvenes, ¿no? Entonces, cuando no hay ejemplo, cuando no hay testimonio, y hablo también de testimonio de la iglesia, ¿no? Porque si hay preocupación hoy en la iglesia por aquellos sacerdotes, por aquellos laicos, que son, digamos, actores importantes de la iglesia, entonces como que a veces se producen esas contradicciones, ¿no? Y ahí me vino a mí esa preocupación de pensar en ello, eh, porque bueno, en mi caso personal me toca estar cercano a los jóvenes, eh, por distintos motivos en las escuelas, en exploradores, y bueno, y una de estas cosas la escucha de los jóvenes, ¿no? Y como que, o sea, como que ponen ahí no digo una barrera, pero como un cuestionamiento también a todo eso, ¿no? Eh, y aquel no cumple, ¿por qué tengo que cumplir yo? Que es
es algo que, bueno, como que sin sentido. Pero más allá de eso, eh, yo no sé si en todos los lugares, eh, a través de a través de quienes nos toca, digamos, dar testimonio de la iglesia, se lleva con claridad todo esto, ¿no? Eh, Le voy a decir la verdad, padre, yo hace mucho que no escuchaba esto. ¿Eh? Digamos, como repasar, eh, digamos, estas normas, digamos, esta forma de poder llegar a la comunión, ¿no? Y creo que nos vendría bien a unos cuantos seguir repasando, inclusive a los jóvenes también, ¿no? Pero, insisto, me preocupa más todos esos cuestionamientos de los jóvenes en su momento. Y que hoy nos toca responderle. Hoy hay en distintos lugares distintas formas también de actuar, ¿no? Eh, no todos los sacerdotes a lo mejor son, digamos, proclives a esto, ¿no? Sino a lo mejor, por decirlo, son un poco más benévolos, ¿no? Tratando de que, bueno, de que el joven, de que el pibe esté cercano a la iglesia. Entonces, bueno, eso es lo que me hace ruido, que me preocupa, bueno, a partir del primer momento que lo escuché, digo, ¿cómo actuamos con los jóvenes también, ¿no? Porque si solamente es marcarle lo que la iglesia dice, sino también, no sé si convencerlo, sino animarlo a que vivan en plenitud. Vivir en plenitud significa eh, estar con una confesión, con una comunión sana, cercana, que a veces, bueno, no es tanto por eso, sino más que nada por cumplir. Gracias, Juan Carlos. Coincido totalmente, ¿no? Que para eso es muy importante nuestra coherencia, nuestro testimonio de vida. Por otro lado, en la charla, lógicamente me enfoqué en una pequeña partecita de la enseñanza de la iglesia, ¿no? No quiso ser de ningún modo una propuesta evangelizadora para los jóvenes, con lo cual tendríamos que tocar los fundamentos del querigma y el anuncio de la verdadera libertad en Cristo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, Juan Carlos, yo estoy en una ciudad que se llama Paraná, pero como contaba Nico, nosotros predicamos retiros en distintos lugares de la Argentina. Yo me puedo equivocar, pero mi apreciación personal, pero digamos contrastada con la realidad, es que las parroquias, los grupos y movimientos que tienen jóvenes, pero que tienen jóvenes no que los entretienen solamente, sino que los jóvenes se forman, le entregan su corazón a Cristo, forman familias cristianas, siguen comprometidos en la evangelización, educan a su hijo en la fe, son las que les hacen propuestas claras, propuestas fuertes, ¿no? Propuestas como nos enseña la palabra de Dios. En cambio, aquellos grupos que han propuestas que han iniciado, sí, como vos decís, la benevolencia para el primer encuentro. Eso es todo. O sea, lo primero que buscamos es hacernos amigos de los jóvenes, que ellos sientan que los queremos, como decía Don Bosco, ¿no? No solamente quererlos, sino que ellos se den cuenta que los queremos, incluso cuando los retamos, que lo hacemos por su bien. La sonrisa, la alegría, la música, el estar en ellos, con ellos en sus momentos de alegría, en sus momentos de dificultad, el compartir desde la cercanía tan propio del método de Don Bosco, ¿no? Eso clave, clave, clave absolutamente. Pero lo que yo he visto es esto. Quienes tal vez, incluso lo podría decir en primera persona del singular, quienes nos quedamos solamente en esa primera fase, como el amigo, el cura amigo, o el líder, o el dirigente amigo, compañero, compinche, y no los llevamos a los chicos a la profundidad de un encuentro con Cristo que les cambie la vida, los vamos a tener a los adolescentes de 2, 3, 5 años, pero cuando entran a la universidad, ya está, se te fueron, o estarán un par de años, después se te van,
porque no echaron raíces profundas y en el fondo no tuvieron ese encuentro con ese Cristo vivo. Entonces, lo que vos decís, lo tomo y lo valoro y coincido plenamente que el estilo, aquí yo estaba dando una charla para adultos formadores, ¿no? Entonces, por eso usé un lenguaje así muy, bastante técnico. Yo tengo un pequeño grupo de jóvenes aquí en la parroquia, no había jóvenes cuando llegué, ahora son los 15 más o menos. De esos 15 3 o 4 están más comprometidos, 4 o 5 más o menos, y 4 o 5 están recién asomándose a la puerta. Y obviamente que cuando hablo con todos juntos, trato de que descubran la belleza de Cristo, la fascinación que puede ejercer Cristo y cómo Cristo puede cambiar sus vidas y darle sentido. Pero luego, de a poco, algunos de ellos se van acercando y te van haciendo preguntas más, pero esto está bien o está mal. Entonces a veces decir, mira, esto está bien y esto no está bien, por esto, por esto, por esto. Entonces, el mensaje es ir a Cristo. Y cuando el chico va a Cristo, si es sincero de corazón, los chicos tienen eso, ¿no? Que son transparentes, ¿no? O sea, si están metiendo la pata, ellos mismos reconocen, ¿no? Bueno, me fui por las ramas, pero que por supuesto coincido que en el estilo de anuncio a los jóvenes tenemos que pedir a Dios la creatividad y tenemos que empezar siempre con esa gran benevolencia. Pero si nos quedamos solo ahí, es como que nos quedamos en la orilla y no vamos mar adentro. Y ese joven va a estar 3 4 años y se va a ir o, y esto creo que sería peor, a veces nos ha pasado que hemos tenido dirigentes juveniles que nunca hicieron un camino de madurez en la fe y que han estado años y años y años, pero no han madurado en la fe. Tal vez porque no lo supimos acompañar. Yo hago un mea culpa como sacerdote porque uno a veces dice, pero este es re comprometido, está siempre, todo así. Pero por ahí no viene a misa. Ah, no importa, pero siempre. Bueno, pero pará, pero si no viene a misa, ¿cuál es el motivo, la motivación? Tal vez no descubrió todavía la belleza de la Eucaristía. Yo no me refiero a la norma, hay que cumplir con la misa, sino a enamorarse de la Eucaristía. Bueno, perdón que me extendí mucho, Juan Carlos. No, gracias, gracias, padre. Bueno, gracias. Creo que fue una noche muy linda. Vuelvo a repetir el agradecimiento al padre. Bueno, viernes a la noche, seguramente tendrán que cenar, igual que Juanca, Tamara. Eh, yo valoro mucho estos espacios y me da un poco de pesar que no se hayan podido sumar los jóvenes de Misión por los Jóvenes, justamente. Eh, algunos están volviendo a sus casas. Pero bueno, cuando pensábamos estos encuentros, el tema de la liturgia, el tema de la comunión surgió en nuestras reflexiones, ¿no? Porque justamente veíamos estas distintas situaciones en los grupos juveniles, en las familias salesianas también. Y bueno, ¿por qué no lo planteamos en algún encuentro? Y bueno, así fueron surgiendo y surgió esta primera propuesta. Así que, bien, vamos, a todos los que se sumarán luego en esta grabación, espero que la disfruten, espero que sea fructífera. Eh, se las haremos llegar a todos los que podamos. Y bueno, este es nuestro primer encuentro. Gracias de nuevo al padre porque bueno, inauguró este espacio. El mes que viene, en enero, tendremos, si Dios quiere, otro. Y bueno, al padre ya lo comprometo para en algún momento del año que viene poder hacer algún acercamiento a la teología del cuerpo, ya que es maravilloso todo este nuevo mundo y cómo lo aborda, ¿no? El padre, como bueno, como María Fernanda, que es una laica que está muy preparada para estos temas. Así que bueno, buenas noches Nico, a todos. sí, Nico, ojalá que el testimonio que mañana va a ser beatificado de Monseñor Pironio, eh, más que nada lo digo también como marplatense adoptivo, ¿no? Eh, lo hermoso de su testimonio esperanzador, de su testimonio con los jóvenes, que justamente todo lo que él movilizó aquí en los jóvenes cuando estuvo en Mar del Plata, hoy son jóvenes de 60, 65 y 70 años, todavía lo viven con mucha esperanza y con mucha alegría. Que ojalá, bueno, todo esto que
que llevamos adelante y esta propuesta también que nos hace el Padre sea esperanzadora para todos, ¿no? Más en este tiempo de Adviento. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes, les doy la bendición. Señor esté con Por ustedes, supuesto, Padre. Con tu Y con tu espíritu. espíritu. que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias. Buenas noches y bueno, muchas gracias a todos. Buenas Buen noches. descanso. Gracias igualmente.